¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy por la tarde, domingo, tuvimos conferencia de prensa desde la Casa Presidencial. Se anunciaron medidas para tratar de controlar la subida del precio de los hidrocarburos. Evidentemente que para un país como Costa Rica es muy difícil que las variables internas pesen mucho en la reducción de un producto que viene del exterior. No obstante, el presidente Rodrigo Chávez nos explicó algunos de los procedimientos que se siguieron para incidir en la baja general de los hidrocarburos y que esa baja en los hidrocarburos se aplicará exclusivamente al diésel. ¿Y por qué al diésel? Bueno, porque la mayoría de los transportistas, el servicio público de buses, utiliza el diésel. Entonces es una manera de incidir en el precio, digamos, del pasaje de los buses que pagamos nosotros. Es un argumento que al producir una disminución en el precio del combustible tendrá que reflejarse en el pago de los pasajes. Básicamente ese es el argumento. Los mecanismos técnicos tienen que ver con una directriz a ARECEP para que utilice una nueva metodología para calcular el precio de los hidrocarburos. Buscar una metodología que permita que el precio de compra sea el precio real y no un precio que podría estar por encima de ese precio. Luego, modificar el subsidio a los asfaltos, un decreto de la administración de don Luis Guillermo Solís Rivera, que le facilitaba a las empresas constructoras el precio más favorable del asfalto. Se elimina ese decreto y ese decreto tendrá una incidencia en el precio de los hidrocarburos internamente, y ese precio se aplica en su totalidad al diésel. Como ya lo dijimos, el presidente tiene como objetivo, digamos, no afectar más la economía de los sectores más desfavorecidos, los sectores más vulnerables. Y sobre esas posibilidades también se habló de un posible préstamo al Banco Centroamericano de Integración Económica de unos 200 millones que permitirían también subvencionar el precio de los pasajes de los buses, de manera que el interés del presidente es buscar la estabilidad de la mayoría de la población costarricense, y lo anunció claramente cuál era su población meta.
Son buenas noticias en términos generales para el país, aunque el efecto total de la reducción no sea quizá lo significativo que suele suceder cuando, digamos, se dan las alzas, ya sea por la devaluación del colón con respecto al dólar, o ya sea por el comportamiento de los mercados internacionales con respecto al precio del crudo. Y en el caso nuestro, con respecto al valor del precio del diésel y la gasolina, que los compramos ya refinados. Porque recuerden ustedes que ya hace muchos años que la refinería costarricense de petróleo no refina. Y eso también tiene su efecto interno. Por ese lado van las preocupaciones del señor presidente buscando incidir en un mejoramiento en las condiciones, que no haya un mayor deterioro económico de los sectores más vulnerables, como lo dice él. Por otro lado, también hoy hubo una reunión con los educadores, una cantidad significativa que producto de la situación del hackeo que hemos vivido, que estamos, y eso es importante siempre recordarlo, que estamos en una situación muy particular de este país. Estamos en situación de emergencia porque las instituciones que han sido hackeadas, sus planillas se han visto alteradas, y notablemente el Ministerio de Educación, donde hay un número grande de educadores, hoy se reunieron con los grupos sindicales. La señora ministra se reunió con los grupos de educadores y se llegó a un acuerdo de pago de los periodos atrasados, y seguir en conversaciones para poder restablecer lo antes posible los problemas con la planilla del Ministerio de Educación Pública. Desde ese punto de vista ha sido importante el acercamiento, digamos, con los sectores sindicales del sector educación, para ir bajando la presión social, ¿verdad? Que efectivamente por el deterioro económico que estamos viviendo sube. De hecho, que incluso vamos a ver qué sucede mañana, porque está anunciada una manifestación hacia Recope, ¿verdad? Grupos sociales se movilizarán hacia Recope para elevar su protesta, y de alguna manera pues ya sabrán que hoy en la conferencia de prensa ese fue el tema fundamental: buscar cómo reducir el precio de los hidrocarburos, jugando con variables internas, aunque evidentemente que el precio internacional, como lo decía anteriormente, es muy difícil para un país como nosotros tener alguna incidencia. Sin embargo, algunas noticias que nos vienen desde los Estados Unidos y desde Europa nos dicen que es posible que en un periodo de algunos meses pueda haber una rebaja de unos $15 en el precio del crudo, pero todo eso está por concretarse, de manera tal que yo creo que las noticias de hoy nos muestran a un presidente muy preocupado por una situación
que está afectando la vida económica del mundo en general, pero que está afectando notablemente la vida económica de los sectores sociales costarricenses. Aquí hay un efecto. Sin embargo, las decisiones que se toman es proteger a la población menos favorecida, con menores ingresos, y compensarla a través del de el uso del de, transporte público, ¿verdad? Igual para los que trabajan con maquinaria en el campo, para los que trabajan en los mares, todo ese tipo de motores son motores diésel, ¿verdad? Y entonces pues habrá una leve rebaja que permitirá pues economizar algunos colones por el precio del galón. De manera que vemos que el presidente ha estado desde el 8 de mayo muy preocupado por incidir positivamente en la vida económica del país y en tratar de aminorar los efectos de las variables internacionales en el costo de la vida. Que esté muy bien, muchas gracias. Placer siempre estar con ustedes y poderles transmitir estas informaciones de lo que sucedió un día como hoy.